En otra época no eran necesarias porque la mujer por ahí estaba más sometida en algún punto y también no había tanta conciencia, ¿no?, en la importancia que son las comunidades y sobre todo los núcleos familiares libres de violencia, ¿no? Eso, un contexto familiar violento se replica también en una sociedad violenta y por eso el Estado tiene que poner todas las armas en la prevención y en la salida de esos contextos. Pero así como dijo el intendente, lo fundamental es tener las herramientas necesarias para abordar estos casos, pero grato sería no tener que utilizarlas. Lamentablemente seguimos teniendo violencia de género en los contextos familiares y eso hace que cada vez más tengamos que ponernos alerta, pero todas estas situaciones, la compra de los botones antipánicos, la Oficina de Violencia de Género, hace que podamos salirnos de esos contextos y que la mujer también pueda empoderarse un poco más. Bueno, ese es el rol de contención que tiene que hacer el Estado. No, ni hablar, es el rol de contención y es un rol muy activo que hay que tener, sobre todo en las primeras etapas de la salida, y también hay que ser muy respetuoso de aquellas situaciones donde se empiezan a generar ciertos cambios en la mujer y empezar a también adaptar el Estado a eso. Y esto viene a mostrar un poco que el Estado municipal fue subiendo esos cambios y está empezando a pensar en la salida de las violencias de género. Es muy importante para la persona que sufre violencia de género, como decía el intendente, generalmente mujeres, pero también puede haber varones que sepan que cuentan con todas estas herramientas. Sí, sobre todo la violencia de género, según la ley de violencia de género, es del hombre hacia la mujer. Pero también hemos abordado casos donde hay varones que han sido violentados en sus núcleos familiares. Y en ese sentido nosotros tenemos que estar muy alertas, tenemos que hacer una muy buena campaña de difusión sobre los números de teléfono que van a estar en los medios en los próximos días, pero siempre ante una situación de emergencia en la violencia de género, las mujeres tienen que saber que tienen que llamar al 101 y después hacer la denuncia en la comisaría de la mujer. Esta campaña de prevención que nosotros tenemos que hacer tiene que ver también con las líneas de teléfono, el 144 para el asesoramiento y si no venir directamente a Ventura Picado 111 para poder asesorarse de 13 a 19 horas. Cuando hablamos de violencia de género, la mayoría de la gente se le viene a la mente una violencia física y en realidad hay muchas veces que hay mucho más violencia psicológica que física, ¿no? Sí, una cosa trae aparejada a la otra. Digamos, la violencia física es el final de una situación y es también el punto más visible de la violencia, pero cuando nosotros hablamos de violencia de género, hablamos de violencia psicológica, hablamos de violencia institucional, hablamos de violencia económica. Digo, hay distintos tipos de violencia que no es más que requerir que todos los ciudadanos de este municipio, de este país, nos empecemos a tratar libres de violencia y con más respeto. En ese sentido nosotros venimos trabajando en un protocolo para poder darle a la Secretaría de Gobierno qué hacer en el caso donde lo que tengamos sea una denuncia de violencia institucional o de violencia laboral. Digamos, son todos protocolos que hay que empezar a evaluar y que esté escrito qué vamos a hacer en cada uno de esos casos. Pero cuando uno habla de violencia, el círculo de la violencia termina en la violencia física, que gracias a Dios en el distrito de Torquín no hemos lamentado una muerte por violencia, pero bueno, claramente hay que seguir trabajando para seguir teniendo ese número en cero, ¿no? El punto más triste es cuando el número de muertes empieza a aumentar y en el país aumenta, pero gracias a Dios en Torquín no, entonces el punto nuclear es que tenemos que seguir trabajando en la prevención.